Sean todos bienvenidos nuevamente en nuestro servicio dominical, en nuestra congregación Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Y hoy queremos compartir un mensaje de Dios para nuestras vidas que le hemos titulado El Reino de los Niños. Si usted nos ve a través de las redes sociales, el Facebook, el YouTube, o hoy que tenemos la bendición de tener la reapertura nuevamente en nuestro edificio, sean todos bienvenidos. Y vamos a compartir este mensaje titulado El Reino de los Niños. Y para eso vamos a ir a la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso del 13 al 15. Y leemos siempre la Escritura honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahora vamos a pasar a Mateo, capítulo 19, verso del 13 al 15. Es el paralelo que acabamos de leer. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y ahora pasamos al último sinóptico, que es Lucas, capítulo 18, verso 15. Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bendito Dios, yo te doy gracias por este tiempo que nos permite nuevamente compartir a través de este medio tu mensaje, el reino de los niños. Y te pido que seas tú hablándonos en este día y que nos volvamos como ellos para tener las puertas abiertas de tu reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El reino de los niños, hermanos. Como vemos, hay tres pasajes en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que significa sinópticos, una palabra griega que es ver juntos, que son paralelos, hablan de los mismos acontecimientos del ministerio de Jesús. Entonces, él hace una referencia que para entrar al reino de los cielos tenemos que volvernos como niños. Y qué difícil para un adulto volver a ser niño. Pero los niños tienen ciertas cualidades y características que diferencian de a un adulto. Un niño no tiene prejuicios. Un niño no ve el color de piel. Un niño no tiene malicia. Un niño no es rencoroso. Se pueden pelear los niños y lloran, y a la media hora están juntos nuevamente, como si nada hubiera pasado. Pero un adulto, qué difícil que si se pelea con alguien, a la media hora esté con él comiendo, compartiendo la pizza, tomando del mismo jugo. Jamás. Pero Jesús da una referencia que tenemos que volvernos como niños para que las puertas de los cielos sean abiertas a nuestras vidas. Y yo quiero ir a un pasaje que está en este libro de Lucas, capítulo 19,
verso del 1 al 10, para usar la figura de un hombre para que el Señor nos haga entender y ver cuáles son las características y cualidades que debemos de tener para volvernos como un niño. Porque yo le aseguro que todos llevamos un niño dentro, pero que muchos, por lo que hemos vivido, hemos experimentado, lo hemos encerrado, lo hemos enjaulado, lo hemos metido al ático, lo hemos metido en un gran baúl y le hemos puesto un candado y no lo dejamos ver más. Porque, ¡ay, qué ridículo! ¡Oh, pareces niño! No, ¡qué vergüenza! Cuando Jesús está diciendo que tenemos que volver a ser como niños para poder introducirnos en el reino de los cielos. Y vamos a ver a través de este hombre cómo el Señor nos habla. A través de un hombre que era corrupto, rico, poderoso. Entonces, este pasaje es un mensaje, es una reflexión no apta para adultos. Así de que vamos al Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una historia, hermanos, no simplemente un relato histórico, fue un acontecimiento que sucedió en el ministerio de Jesús. La Escritura empieza a narrar que él visitó la ciudad de Jericó, y entrando por la puerta de Jericó y por su calle principal, la multitud le esperaba y lo acechaba. Y este hombre llamado Zaqueo, que era un hombre, según el texto bíblico, era chaparrito y era de complexión gruesa, y él quería ver y conocer a aquel visitante, porque de acuerdo a los tres sinópticos, nadie dice que él conocía a Jesús. Dice que él no le conocía y él quería ver quién era aquel visitante. Él tenía una curiosidad, y la curiosidad es una primera característica que tienen los niños. Nosotros los adultos hemos perdido la curiosidad, el sentimiento, la sensación de la curiosidad, aquello que queremos saber o experimentar algo. Oh, yo ya pasé por eso. Oh, yo ya soy viejo, tengo más experiencia. Oh, no, eso yo ya lo sé. Hemos perdido la curiosidad. Y un niño todo lo quiere experimentar, todo quiere saber. Papi, ¿qué es esto? Papi, ¿qué es esto? ¿Qué dice ahí? Aquí y allá. Y hasta que decimos: ya, niño, ya cállate. Pero los niños tienen esa característica natural, la curiosidad. Y yo quiero preguntarle: ¿hace cuánto perdimos la curiosidad?
¿Hace cuánto usted no tiene curiosidad por algo? Por saber, por conocer. La curiosidad es una característica de los pequeños, de los niños. ¿Hace cuánto dejamos esa curiosidad? Zaqueo tenía curiosidad de ver quién era el visitante. Y dice que corrió deprisa y se subió a un árbol. Y según nuestra Biblia, la versión Reina Valera 60, dice un sicómoro. Pero si yo les pregunto a todos los que estamos aquí, o usted que me ve y me escucha, ¿sabe que es un árbol de sicómoro? Yo le aseguro que la mayoría no sabe. ¿Por qué? Porque leemos una versión del castellano, español castellano. Y nosotros, nuestro lenguaje actual no es el castellano. Nadie habla como se habla el texto bíblico de la Reina Valera 60. Y yo quiero decirle que hay muchas versiones de la Biblia más actuales, de manera que hablan el lenguaje que usted y yo hablamos. Y peor en este país, que somos de tantas culturas diversas, aún de un mismo país, diferente cultura, y nuestra cultura está cambiando nuestro contexto diariamente. No hay una cultura definida, entonces no hay un solo lenguaje para nosotros. Tenemos diferentes lenguajes, los mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, centroamericanos, suramericanos. Todos tenemos un lenguaje diferente y no sabemos qué es un sicómoro. Pero si leemos otra versión que yo quiero leer, Dios habla hoy, vamos a darle otra textura a este pasaje. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Y al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó y entonces le dijo al Señor: mira, Señor, voy a darle a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta versión nos habla un poco diferente el acontecimiento por el lenguaje, pero hay otra versión donde describe qué es un sicómoro. ¿Y saben qué es un sicómoro? Es un árbol de higos. Algo tan sencillo no lo entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia no es nuestro lenguaje. El castellano no es nuestro lenguaje. Y así hay muchos contextos de la Biblia que no entendemos. Y la mayoría cuando nos acercamos al mensaje de la Biblia, tenemos la perspectiva del hombre, del varón. Y poco en cuenta tomamos la percepción de la mujer en la Biblia. A través de los siglos, los teólogos de otros tiempos, todos tienen una perspectiva de la Biblia como hombres. Y poca relevancia se le ha dado a las mujeres. Y aún poca relevancia a los niños. Los discípulos, de acuerdo al relato, dice que le traían a los niños, presentárselos a Jesús para que los tocase, para que orara por ellos. Y los discípulos decían: ¡Ey, quiten estos niños! ¡Sáquenlos de aquí! Como que diciendo: los niños no son importantes. Y Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí,
porque de tales es el reino de los cielos. Nosotros los adultos no le damos prioridad a los niños, la prioridad son los adultos, cuando los importantes son los niños, por las características que un niño tiene. Y entonces Jesús reprende a los discípulos y dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, y aquel que no se vuelva como uno de ellos no puede entrar al reino. Entonces, un niño tiene curiosidad, así como la tuvo este adulto, este hombre chaparrito, grueso y rico y con poder. No ponemos en nuestra mente una imagen de un hombre y un árbol. Si visualizamos ese árbol de sicómoro o de higos y ponemos a un hombre adulto, que no es un simple hombre adulto común y corriente, es un empresario, es un negociante, ¿qué idea tenemos de un adulto junto a un árbol? Jamás usted imaginaría que ese adulto se va a subir al árbol. Si es un negociante, va a decir: oh, si es un árbol de fruto, va a pensar en cortar el fruto y venderlo. Si es un negociante, un emprendedor, un empresario, va a pensar si ese árbol es de madera dúctil o maleable para convertirla en muebles y venderlos. Esa es la imagen. Si ponemos un hombre junto a un árbol de buen fruto y de buena madera, él piensa en el negocio. Y Zaqueo era un experto en el negocio, era un empresario, y además no era cualquiera. La escritura dice que era el jefe de los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Aquellos que cobraban impuestos para Roma, que era el imperio que gobernaba toda Palestina, que lo tenían sometido. Cobraban impuestos, pero la particularidad de estos publicanos es de que eran odiados por todos los judíos. El judío común odiaba al publicano y lo consideraba como un ladrón, como un estafador. Pero los sacerdotes, como los fariseos y los doctores de la ley, consideraban a los publicanos como inmundos. ¿Por qué? Ok, un publicano tenía la autoridad de Roma para cobrar impuestos en una ciudad. Y si usted como comerciante no lograba vender o comercializar su mercancía en esa ciudad, se iba a otra ciudad. Y en aquella otra ciudad había otros publicanos. Había pasos donde cobraban los impuestos. Y usted tenía que, como cuando pasa una aduana en los países, que declarar todo lo que usted lleva. Y si aquel agente de aduana o fiscal le encuentra algo que usted no declaró, ¿qué tiene la autoridad para hacer? Quitárselo o cobrarle el impuesto. Entonces, como ellos tenían que pagar también a sus autoridades de Roma altos costos por ser recaudador de impuestos, cada recaudador de impuestos cobraba impuesto, aunque si usted venía de una ciudad le volvía a cobrar impuesto. Entonces cobraban de manera deshonesta, pero pensando también en su propia seguridad de cumplir con la cuota al Estado, al fisco, al imperio de Roma. Entonces los sacerdotes y fariseos, los líderes religiosos, consideraban que los actos que hacían los publicanos eran considerados un pecado para Dios, y por eso los consideraban como inmundos. Pero un judío normal lo consideraba: ese es un ladrón, es un estafador. Entonces había dos diferentes conceptos de un publicano, pero ambos, los líderes religiosos como la gente común, los odiaban. Los odiaban, eran odiados, y en su mente, en su criterio, su concepto era que un publicano era imposible de convertirse al Señor. Eso era lo que pasaba en ese contexto. Entonces imaginemos un árbol de fruta, un árbol de buena madera, y a un hombre
negociante, inversionista, empresario a un lado, jamás vamos a tener la idea de que él se va a subir al árbol por jugar o por subirse, simplemente jamás. Pensamos que él va a comercializar con el fruto o va a comercializar con la madera del árbol. Esa es la mentalidad de un adulto, de un emprendedor. Pero si ponemos un árbol y ponemos a un niño al lado del árbol, ¿qué imaginamos? ¿Qué hará un niño al lado de un árbol? El niño no va a estar quieto. ¿Qué hará ese niño? Se subirá inmediatamente a ese árbol, buscará la forma para subirse a ese árbol, para jugar, para estar en él. Si tiene fruta, comerse un fruto, tumbar varios, pero va a andar jugando en sus ramas. Esa es la imagen de un árbol y un niño. Pero de un adulto empresario, jamás usted imagina, pues este hombre rompió el protocolo de nuestra mente, de su contexto. Un hombre con ropas elegantes, chaparro, complexión gruesa, que quería mirar a aquel visitante, pero no lograba verlo, corrió. Los niños, por curiosidad, corren. Hacen cosas que a veces a nosotros nos parecen locuras. Difícilmente un adulto corre por correr, y menos por una curiosidad. Estos son características de un niño, hermanos. Tenía curiosidad por ver quién era Jesús y corrió, se adelantó, visualizando que allá estaba un árbol y que podía subirse en él. Pero a él no le importó llevar sus túnicas, sus ropas elegantes, porque era rico. Él era jefe de los publicanos. Es como alguien que anda de traje, de tacuche, y que trae aquí su placa del manager. Él no va a hacer cosas que la gente vea que son incoherentes o fuera de la normalidad de los adultos. Pero a este hombre no le importó. Corrió y se subió a ese árbol por la curiosidad que está en un niño. Se subió al árbol. Si usted se sube a un árbol, ¿a qué se expone? Primero, como es adulto, que se pueda caer y quebrar un brazo. Segunda cosa, que alguien lo critique. Ay, ese loco, esa loca, ¿qué está haciendo en ese árbol? Pero Zaqueo no le importó el qué dirá del pueblo, la gente. Él era conocido en ese lugar, odiado, así de que era un pretexto único para que la gente volteara a verlo y le dijera: ¡hey! ¡Estás loco! ¿Qué es eso? Baja de ahí, estás viejo. Él no le importó porque tenía una curiosidad de niño. Corrió y se subió a aquel árbol. Lo que él no sabía, que en un momento, por esa curiosidad, iba a encontrarse frente a frente con la salvación. Y muchas veces el hombre y la mujer en este mundo viven cotidianamente enfrascados en el mundo de los adultos, buscando siempre lo que necesitamos, cuando simplemente podemos tener curiosidad de un niño y buscar y conocer a ese Jesús y encontrarnos frente a frente, cara a cara con el Salvador de nuestras vidas. La curiosidad de Zaqueo lo llevó a ese árbol. Y esa curiosidad lo hizo entrar, lo hizo penetrar en esas puertas que conducen al reino de los cielos. Qué difícil es entrar al reino de los cielos si no nos volvemos como un niño. Volver al mundo infantil, tener esa curiosidad en nuestro corazón, porque él no solo subió, no estaba ahí y se subió simplemente al árbol. Él estaba en otro lugar y corrió a prisa. Corrió sin importar que la gente lo viera y decía: ¿y este loco qué trae? ¿Por qué corre? Y luego menos por quién era él. Corrió y se subió a aquel árbol. El correr nos da otra imagen de que él tenía una urgencia. Él tenía un sentido de urgencia de subir a aquel árbol y ver y conocer a Jesús. Pero hoy el mundo nos absorbe tanto que nadie tiene curiosidad por conocer a Jesús y mucho menos correr a Él. Pues yo te quiero decir en esta mañana que si tú no tienes la curiosidad de conocer a Jesús y si no corres a Él inmediatamente,
nunca te encontrarás con la salvación cara a cara. Tenemos que entrar al mundo de los niños, volver a ser niños y sentir esa curiosidad, ese sentido de urgencia. Lo podemos considerar como algo absurdo. Y esos absurdos para nuestra mente de los adultos es lo que nos abre las puertas del reino de los cielos. Lo absurdo para el ser humano es un absurdo que atrajo la atención de Jesús. Porque sigue el relato, dice que Jesús al pasar por ahí volteó hacia arriba y lo miró. Cuando nosotros, movidos por la curiosidad y que sabemos que tenemos una urgencia de conocer y llegar a Jesús, y que hacemos cosas que el mundo puede considerar como absurdas, ilógicas, locuras, podemos quedarnos ahí y no hacer nada o correr. Y eso es lo que Jesús miró. Al verlo ahí arriba, Él consideró lo que Zaqueo estaba haciendo. Jesús le dice: baja de allí inmediatamente. Y este es un segundo absurdo. Zaqueo, movido por la curiosidad, corrió y subió al árbol. Algo absurdo para el contexto del relato. La gente lo hubiera criticado, juzgado, murmurado. Y Jesús pasa, lo mira y le dice: Zaqueo, baja de allí. ¿Y qué hizo Zaqueo, hermanos? Cuando usted ve a uno de sus pequeños, si fuera su hijo, su nieto, y lo ve jugando en esas ramas altas de ese árbol, lo ve encaramado en ese árbol, ¿qué le dice al niño, usted adulto? ¡Baja de allí! ¡Bájate! Porque usted teme por su seguridad. Y el niño que es obediente baja inmediatamente. Y Zaqueo, con una segunda característica, obedeció inmediatamente. Como un niño pequeño que su papá lo está regañando, dice: baja de allí, aprisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y aquel niño llamado Zaqueo bajó inmediatamente. Una característica de un niño es la obediencia inmediata. Pero hoy a los adultos nos cuesta tanto obedecer la voz de Dios. Hoy nos cuesta obedecer como ese niño llamado Zaqueo, que era un adulto. Jesús le dijo como si él fuera el adulto. En realidad Zaqueo era mayor que Jesús. Pero Zaqueo estaba tomando las características de un niño. Y el adulto le dice: baja de allí, date prisa. Y Zaqueo inmediatamente bajó. Porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Es necesario, hermanos, que invitemos a Jesús en nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia. Es necesario que Jesús sea invitado a nuestra familia. Y es ahí cuando nos encontraremos con la salvación. Es ahí, hermanos. Jesús va a la casa de Zaqueo y entonces vienen las consecuencias. Empieza a ser criticado. Cuando alguien viene a los pies de Jesús, cuando alguien nuevo se convierte, empieza a ser criticado por la gente. Yo sé que usted lo ha experimentado. Empiezan a criticarlo. Jesús le dijeron: pero mira entró a la casa de un pecador.
Entró a la casa de un publicano, a quien todo el mundo consideraba pecador, ladrón, que era imposible su conversión, un ser inmundo. Hace 2 semanas hablamos de lo que el sistema aceptaba y rechazaba. Aceptaban lo que sucedía en el templo y rechazaban a los cojos y los ciegos que no podían entrar al templo. Y los publicanos eran también otro grupo que no era aceptado por el sistema de su propio país. Y creían que era imposible que un hombre así se convirtiera. Y Jesús viene a posar en su casa. Viene a entrar en la casa de aquel pecador. Yo no sé cuál es su condición. Si vives una vida de pecado, pero si te atreves a invitar a Jesús a tu hogar, a tu familia, si puedes ser como Zaqueo, obedecer la voz de Jesús y bajar de allí inmediatamente y de recibir gozoso a aquel visitante, porque Zaqueo no lo conocía, su curiosidad lo llevó ahí. Más cualidades de un niño no podía tener Zaqueo para obedecer la orden de un adulto, bajar deprisa del árbol y recibir a la casa a un desconocido. Las características de un niño, si está fuera de la casa y pasa un adulto y le dice, ¿me dejas pasar a tu casa? Le dice, pásate, juega, haz esto, haz lo otro conmigo. Porque un niño tiene una inocencia. Un niño, hermanos, no tiene malicia en su corazón y le va a negar el acceso a un adulto. Un niño es espontáneo. Oh, sí. Oye, ¿me compartes? Oh, sí. El niño se lo da y se queda sin nada. Zaqueo tenía las cualidades y características de un niño. La tercera cosa ilógica que hace Zaqueo, algo que sí está en lo absurdo de lo absurdo para nosotros los adultos, al sentirse gozoso de que Jesús estaba en su casa, le dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Esto sí es un absurdo total. Aquel que tiene una mente emprendedora, mente empresarial o mente de negocios, jamás diría eso. Hay otro relato de un joven rico que pidió seguir a Jesús o cómo heredar la vida eterna, y Jesús le dice, reparte todos los pobres y sígueme. Y aquel que era casi niño no aceptó y se devolvió triste. Y este hombre viejo que era muy rico, Jesús no le pide que entregue nada. Y él, por el gozo de su corazón de tener a Jesús en su casa, le dice, Señor, la mitad de mis bienes entregaré, repartiré a los pobres. ¿Quién que sea un hombre o una mujer de empresa, de negocios sensatos, va a repartir la mitad a los pobres? Si sabemos que nos han enseñado, inculcado la metodología de que no le puede regalar al pobre todo el dinero. ¿Por qué? Porque un pobre simplemente se lo gastará en cosas esenciales de su vida. Pero después, ¿cómo va usted a volver a sacar ingresos para seguir ayudando? Una mente emprendedora piensa en el futuro, cómo generar más riquezas y poder ayudar. Aún la iglesia moderna creería absurdo lo que Zaqueo hizo. Oh, no, es que nosotros como iglesia, como institución, vamos a ayudar a los necesitados, pero vamos a hacerlo con sabiduría e inteligencia. Tenemos que generar un negocio que nos dé nuevos ingresos para seguir ayudando. Pero este hombre no piensa en eso. La mentalidad de un niño, le daré la mitad a los pobres. Y al que he defraudado, porque lo sabía, daré 4 veces más el monto. Literalmente está bajando todo, hermanos.
¿Quién en su sano juicio, siendo un hombre empresario o de negocios, va a dar todo? Ese es un absurdo total. Y Jesús miró aquel absurdo de aquel hombre. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Un niño lo da todo. Cuando se está comiendo una torta, una galleta y usted se la pide, el niño se la da. Pero ya no te va a quedar nada. No importa. Las características de un niño es que un niño se desprende. Y los adultos no podemos hacerlo. Porque pensamos en el mañana. Pensamos en el futuro. Pensamos en el negocio. Pensamos en la empresa. Y aún la mentalidad de la iglesia moderna es así. Decimos, no le vamos a dar simplemente el pez al hambriento. Le vamos a dar la caña y enseñarlo a pescar, para que él pueda pescar su propia comida y para la de su familia. Esa es la mentalidad de la iglesia hoy y del mundo entero. Esa es la filosofía de los adultos. Pero la filosofía del niño dice, lo doy todo. Algo que nos parece absurdo, ilógico, pero es lo que Dios mira. La sencillez y candidez, el desprendimiento de lo que nosotros los adultos consideramos valioso. Un niño se desprende. Zaqueo, ese hombre viejo, ese hombre adulto, tenía las características de un niño. ¿Qué características tenemos nosotros? ¿Qué empresario sensato ofrece todo o la mitad de sus bienes a los pobres y la otra parte regresar 4 veces más de lo defraudado? Algo que legalmente nadie le podía exigir ni pedir. Él lo estaba haciendo voluntariamente. Hacer las cosas a veces absurdas para el adulto es lo que a Jesús le llamó la atención y le pudo decir, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y lo que los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley, lo que el pueblo judío entero consideraban de un publicano, un inmundo, un hombre ladrón, hurtador, estafador, y que jamás se podía convertir a Dios, Jesús le dice algo. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Este es un verdadero descendiente de Abraham. Lo que aconteció también con los fariseos, escribas que le habían dicho a Jesús, ¿por qué no dices que si queremos ser libres, si nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos? Pero Jesús les dijo, quien comete pecado se hace esclavo de él. Y aquí le está diciendo que este pecador, lo que consideraban los judíos un verdadero pecador incorregible, Jesús dice, este es un verdadero descendiente de Abraham. ¿Qué características tenemos nosotros? Segundo, carta de los Corintios, capítulo 8, verso 9, nos habla de ese absurdo que Dios mismo hizo con nosotros. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Porque no considerándose ser igual que Dios, se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo pobre siendo rico. Se despojó de sí mismo por amor. Y un niño, hermanos, se despoja y se desprende de cualquier cosa. Y los adultos nos cuesta. Zaqueo decidió como un niño darlo todo. Y
por algo tan simple y absurdo para nosotros. Porque se sentía con gozo, con alegría de que Jesús estaba en su casa, que la salvación había visitado su vida y su familia. Se sintió lleno de gozo, que dijo: daré la mitad a los pobres y reconstituiré nuevamente a aquellos que les quité posesiones, a aquellos que defraudé 4 veces les daré. Por aquel sentimiento de gozo, de alegría, que Jesús estaba en su casa, que la salvación lo había visitado, que la salvación había llegado a cada uno de los miembros de su familia. Le dijo: me desprenderé de todo. Nadie haría hoy eso, solo aquel que es un niño. La decisión de Zaqueo de hacerse niño fue una acción que lo acercó a Jesús, motivado por una curiosidad de un niño. Corrió, un acto que hacen los niños. Trepó a un árbol, algo que hacen los niños. Obedeció la voz de Jesús y dijo: baja de allí deprisa, como un niño asustado. Obediente, de inmediato bajó y recibió a Jesús en su casa. Y fue tal gozo y alegría que decidió despojarse de lo que el mundo considera valioso. Y eso es lo que Dios mira. Mira el corazón de un niño, el corazón de una niña, dispuestos a correr hacia Jesús, a querer conocerlo, a querer obedecerlo y a sentir gozo y alegría al visitarlo y tenerlo en su hogar, en su familia. Jesús le abrió las puertas del reino, porque Zaqueo decidió volverse niño. Hizo acciones de un niño, y eso lo acercó a Jesús y le abrió el acceso al reino de los cielos. Y Jesús le abrió esas puertas del reino. Los fariseos y rabinos habían considerado que estos hombres jamás podían convertirse, que era algo imposible. Y tal vez tú creas en tu corazón, tú que me ves, tú que me escuchas, que es imposible que Dios pueda perdonar tus pecados. Tal vez te crees tan inmundo como aquellos publicanos. Tal vez te sientes tan sucio en tu corazón, tu alma y tu espíritu, que dices: yo no puedo buscar a Dios, yo no puedo acercarme a Cristo, yo no tengo acceso a eso que ustedes dicen y hablan. Si tan solo te convirtieras a ser nuevamente como un niño, a tener curiosidad por ver y conocer a Jesús, al correr con un sentido de urgencia para querer verle, escuchar su voz, y como un niño obedeces y le recibes con gozo en tu casa, te encontrarás frente a frente con la salvación de tu vida y toda tu familia, porque el reino de los cielos se le abre a aquellos que se vuelven niños. Que Dios te bendiga.